وعليكم السلام hermano. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Entonces, con la tercera clase o la tercera parte sobre la existencia del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, o de un profeta llamado Muhammad, que es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hemos visto argumentos del Corán, algunas aleas que hablan de la existencia del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, y también algunos textos que mantienen aún el significado de la Biblia, que hablan o que pues del advenimiento de un profeta después de Jesús, como ya hemos visto detalladamente durante la clase pasada. Y ahora vamos a mencionar algunos argumentos lógicos y también razonables que confirman la existencia de un profeta llamado Muhammad. En primer lugar, la historia nos cuenta que sí existe un profeta llamado Muhammad, que nació en la Meca, que falleció en Medina, que está enterrado ahora en Medina, y que sí era un profeta, ¿no? Para los musulmanes creen que era un profeta, que hasta el día de hoy, y enseñó una serie de enseñanzas, etc., ¿no? Hasta el día de hoy hay historiadores no musulmanes que hablan del profeta Muhammad, ¿no? Y no lo pueden negar, no lo pueden rechazar, ¿no? Sí confirman su existencia, confirman que sí era el profeta del Islam, aunque ellos no creen en el profeta Muhammad ni en el Islam, pero sí confirman que sí, él es el profeta, es el último profeta y mensajero para los musulmanes, ¿no? Entonces, la historia y los historiadores todos confirman que existe un profeta llamado Muhammad que vivía hace más de 1400 años en la península arábiga y sobre todo en Meca y más tarde en Medina. Y también su historia, lo que él enseñó, etc. También otra razón o otro argumento, ¿no? Lógico y también razonable, que es el milagro, ¿no? O los milagros del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, que nadie puede negar. El primer milagro que el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, tenía era el Corán, ¿no? Como ya hemos visto en el tercer pilar de la fe, que es la creencia en los libros sagrados, y especialmente en las clases sobre el Corán como palabra de Allah intacta, pues vimos que los árabes, aunque tenían un nivel muy alto de idioma árabe clásico, pues se dieron cuenta que el Corán tiene un lenguaje superior al de ellos. Tiene un lenguaje superior al de ellos, siendo ellos grandes oradores, siendo ellos grandes poetas, ¿no? Y que conocían el idioma árabe clásico, ¿no? Y nadie puede, digamos, engañarlos con, un árabe que no era clásico, que no era perfecto, que no era correcto. Entonces, muchos de ellos, el Corán o el idioma del Corán, y también, como vimos, la retórica del Corán era la razón por la cual muchos de los árabes en aquel momento decidieron volver al Islam, porque se dieron cuenta que este idioma, es decir, del Corán, la retórica del Corán, no puede ser palabra de un ser humano, no puede ser, sino, solo puede ser la palabra, como dice, ¿no? Como ellos decían, como dice Muhammad, era de Dios,
¿no? Siendo, como dije, ellos grandes oradores y grandes poetas, ¿no? Árabes en aquel momento. Y que el idioma árabe clásico, ¿no? Era su, digamos, su lengua materna, ¿ya? Entonces es el tema de los milagros, ¿no? El primer milagro que tenía el profeta Muhammad sallam era el Corán, y también la historia y los historiadores también hablan del Corán y confirman la existencia de un libro llamado Corán, ¿no? De un libro, y dicen que según los musulmanes pues es un libro, ¿no? Que Dios reveló al profeta Muhammad, ¿no? O un profeta y mensajero de Dios llamado Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Y también varios historiadores también confirmaron la existencia de milagros del profeta Muhammad tanto durante su vida como después de su fallecimiento. Y eso es lo que también podemos leer en los hadices, que inshallah más tarde veremos la autenticidad de los hadices, y que son también argumentos de la existencia del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces, o sea, entre los milagros que el profeta Muhammad, por ejemplo, hacía durante su vida eran varios. Por ejemplo, o sea, en algunas batallas, o sea, cuando los compañeros tenían no tenía comida junto con el profeta Muhammad sallam, y el profeta Muhammad sallam fue invitado por un compañero y solo tenía comida para el profeta Muhammad, para él y para un compañero más, pero había como 60 o 70 compañeros del profeta Muhammad sallam, y cuando el profeta Muhammad fue invitado por ese compañero, ¿no? Dijo que anda y llama a todos los compañeros, y la comida era solamente para 2 personas o 3, ¿ya? Entonces el compañero se puso, o sea, se preocupó, o sea, cómo esa comida va a alcanzar a 60 o 70 personas, pero el profeta Muhammad sallam pidió a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Y él servía la comida y alcanzó a todos los, digamos, los presentes, que fue un milagro. Y también el profeta Muhammad sallam fue un milagro con la presencia de compañeros del profeta Muhammad sallam, cuando habló con el tronco, digamos, del árbol sobre el cual se sentaba para dar su sermón, para pronunciar su discurso. Y varios otros milagros que fueron presentes ante los compañeros del profeta Muhammad sallam, y ellos pues transmitieron digamos información sobre esos milagros de generación a generación, y todos sus compañeros que transmitieron eso no pueden, digamos, estar todos de acuerdo sobre algo, y o sea, no pueden mentir, digamos, algo, o desmentir algo que o sea, ellos estaban de acuerdo de ello y lo vieron y lo transmitieron esa información de generación a generación hasta que llegó a nosotros, ¿no? O sea, son bastantes generaciones desde la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta el día de hoy, y todas estas generaciones no pueden estar equivocadas, Entonces no pueden estar equivocadas todas estas generaciones, ¿no? No pueden seguir estas generaciones todos una mentira, ¿no? Sino eso era verdad. También milagros que el profeta informó el profeta Muhammad sallam, pero pasaron o sucedieron después de su fallecimiento. Por ejemplo, la liberación de Constantinopla, ¿no? Que es hoy día Estambul, ¿no? Que sí, el profeta Muhammad sallam informó sobre su liberación. No es conquista. En el Islam no existe la conquista, sino la liberación, ¿no? Liberar una zona, ¿no? Digamos, la liberación es muy diferente de la conquista.
Entonces, y eso sí pasó, y el profeta Muhammad sallam dijo, o sea, odió las señales de la persona, quién fue o quién la liberó, quién liberó esa ciudad y los alrededores de esa ciudad. También habló de que los árabes descalzos, pastores de camellos, se competirán en la construcción de altos edificios. Y eso es lo que ocurre el día de hoy entre los países del Golfo, ¿no? Que sí, ellos originalmente eran gente beduina, digamos, pastores de camellos, caminaban descalzos, pero ahora se competían digamos, en los altos edificios, es decir, quiero decir que tienen mucha plata debido al petróleo. Bueno, y otros milagros más que el profeta Muhammad sallam informó y sí sucedieron todos. También habló de las tribulaciones por las que pasan los musulmanes, y habló de muchas cosas que recién en nuestros momentos pues los vemos, ¿no? Que no existían en aquel momento. Entonces hablamos pues de la historia de los historiadores que confirman la existencia del profeta Muhammad, hablamos del milagro, ¿no? Y también lo que hace que un ser humano sea diferente del otro ser humano, de todos los seres humanos, es el milagro, ¿no? Que es algo anormal, y que la razón humana no puede comprender, ¿no? No puede comprender. ¿Por qué? Porque es un milagro, ¿no? Y un milagro no puede, un ser humano no puede tener milagros. No puede tener milagros si no es con el permiso de Allah, si no es porque Allah le concede milagros. También otro argumento razonable y lógico, si creemos en el Corán, entonces si el Corán no hubiera tenido, o si Allah no hubiera enviado al profeta Muhammad para poner en práctica el Corán, ¿no? Digamos, con las enseñanzas del ángel Gabriel al profeta Muhammad, ¿no? Y también con la sabiduría que Allah le dio al profeta Muhammad, aunque era analfabeta. Y también eso es otro argumento de que el profeta Muhammad sí era analfabeta, ¿ya? Pero tuvo la sabiduría y tuvo el Corán, ¿no? Lo que indica que era así profeta y mensajero de Allah. Porque un analfabeta no puede saber todo esto, ¿no? Entonces, eso es todo ese conocimiento del Islam y todas esas enseñanzas del Islam y todo el Corán, ¿no? Fue dado por Allah al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo que también da a entender y confirma la existencia del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Entonces, estamos hablando de que, si Allah no hubiera enviado a una persona para poner en práctica el Corán, para que la gente vea el Corán en práctica, ¿no? Para que la gente viera el Corán en práctica, la gente estaría interpretando, o las personas o los musulmanes estarían interpretando el Corán cada uno según lo que entiende. Y cada uno adorará a Dios de manera diferente. Por eso, inshallah, como veremos más adelante, ¿no? Veremos los argumentos de que la sunna, es decir, los hadices del profeta Muhammad sallam, son auténticos, ¿no? Ya que Allah en el Corán sí nos habla de rezo, nos habla del rezo obligatorio, nos habla del zakat, nos habla de muchos temas, pero no nos especifica. El Corán no es un libro detallado, es un libro
digamos, bueno, es como decir, bueno, no es un libro detallado, no es un libro donde encontramos detalles de todos los asuntos que trata el Corán. No, los detalles los encontramos en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que la paz y los beneficios de Allah sean con él. Entonces, y esto es un argumento de que, o sea, de que el Corán sí necesita a alguien que lo ponga en práctica, ¿no? Y este alguien o este algo tiene que ser un ser humano. ¿Por qué? Porque el Corán es una palabra de Allah dirigida a los seres humanos, ¿ya? Y el Corán solo puede ser practicado por un ser humano, que en este caso un profeta y enviado de Allah. ¿Por qué? Porque los que van a practicar el Corán son también seres humanos. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siendo un ser humano, pues enseñó según o en base a la sabiduría, el conocimiento que Allah le dio, enseñó y puso en práctica el Corán ante las personas y enseñó cómo hacer los 5 rezos, ¿no? Que son 5 rezos, y cómo hacerlos, ¿ya? También cómo pagar el zakat, cuándo, dónde, etcétera, aunque sí en el Corán encontramos algo sobre esto, el ayuno, la peregrinación, también el tema de la justicia, el tema de la práctica de la ley islámica, o sea, muchos asuntos, también sobre el interés monetario, sobre también o sea, temas que tienen que ver con, o sea, o sea, temas o asuntos financieros, ¿ya? Entonces, todos los detalles sobre los temas que el Corán trata los encontramos en la sunna del profeta Muhammad sallam, que los sabios, después del fallecimiento del profeta Muhammad sallam, o sea, trataron de juntar los hadices del profeta Muhammad sallam para guardar ese conocimiento y tener también los hadices como segunda fuente. Entonces, una mentira, si el profeta Muhammad fuera una mentira, entonces sabemos todos que una mentira no puede durar más de 1400 años, ¿no? Sabemos que una mentira no puede cada día tener más seguidores, ¿no? El profeta Muhammad es un profeta y mensajero que cada día tiene más seguidores. Si él fuera mentiroso, no tendría cada vez más seguidores, que hasta el día de hoy son aproximadamente 20.000 millones de personas en todo el mundo, ¿no? Además de personas que no son musulmanas, pero sí saben que existe o que existió un profeta llamado Muhammad, que la paz sea con él, ¿no? Y que saben sobre él, tienen información sobre él, ¿no? Sobre su biografía, sobre sus enseñanzas, sobre su vida, etc. ¿Ya? Entonces, o sea, todo eso y muchas cosas más indican que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pues existía, y nadie puede negar su existencia, su profecía y también el mensaje que él predicaba. De hecho, hasta grandes o sea, enemigos del Islam, o sea, nunca se atrevieron a negar la existencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque saben que sí existió y que saben que es imposible o es difícil, es muy difícil, o sea, negar su existencia, porque su existencia es confirmada y afirmada, o sea, digamos, por muchas razones o de varias formas y de varias no, maneras. Entonces, inshallah, en las próximas clases, hermanos y hermanas, veremos también la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es los hadices. Me refiero aquí a los hadices. Hadith es un dicho o hecho del profeta Muhammad, que la paz y la bendición de Allah sean con él, que él, por ejemplo, dijo o ordenó o estableció o hizo, ¿ya? Eso es lo que quiere decir sunna o hadith, mejor dicho, hadith, ¿ya? Y hablaremos
de esta segunda fuente del Islam que vamos a tener, además de que ya tenemos la primera fuente del Islam, que es el Corán. Y hablaremos de la autenticidad de la sunna del profeta Muhammad sallam, y que es también una revelación de Allah, ¿no? Aparte del Corán es una revelación de Allah que recibió el profeta Muhammad sallam a través del ángel Gabriel, y eso lo veremos inshallah en las próximas clases. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos enseñe más sobre el Islam, que nos abra el corazón y la mente para entender el Islam y aceptarlo. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. Assalamu alaikum.